Y yo quiero invitarte para que vayamos juntos al primer libro de la Biblia. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? Pero sí, ok, muy bien. Entonces vamos al libro de Génesis, capítulo 3. Aquí estamos instruidos, ya miré yo que sí. Y Génesis capítulo 3, algunos han dicho que es el capítulo más triste de la Biblia, pero también es un capítulo que, a pesar de la tristeza que narra, porque habla de la separación de la humanidad de Dios, también es un capítulo que habla de esperanza. Y vamos a ver hoy por qué. Dice así el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Y por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios bendiga su palabra. Ha sido un pasaje largo. Lo vamos a dividir en 3 partes este día. Hay mucho que aprender de este pasaje, de este capítulo. Y vamos hoy a ver algunas enseñanzas que pueden ser muy útiles para nosotros. Estamos en la serie de los grandes hombres y mujeres de Dios y también de algunos acontecimientos importantes que la iglesia de Dios debe de conocer y repasar para reflexionar y caminar de manera que podamos ser agradables a Dios. Lo primero que quiero destacar acá en los versículos del 1 al 6, del 1 al 7, es que la tentación y el pecado que tú y yo conocemos, que hemos heredado, son parte de nuestra vida, del ser humano, que en un comienzo no fue así. En un comienzo Dios tenía otros planes para el ser humano. Le había puesto en el huerto del Edén. Tenía todo lo que el ser humano podría querer y necesitar. Había Dios como creador dado instrucciones claras y precisas. Allí al final del capítulo 2, lee conmigo o escuchemos. Tomó, el capítulo 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del fruto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿A quién le había dado Dios la orden? Al hombre. ¿Qué le dijo? Puedes comer todo lo que está aquí de este fruto, de todos los árboles que daban fruto. Dios había en la creación que dijo que toda la tierra pudiera dar árboles que dieran frutos, que dieran semillas, y eso era una orden que por la palabra de Dios se fue cumpliendo. Al mar, a las aguas también le dio órdenes, y también el mar produjo animales. Cuando llegó el tiempo para crear al ser humano, ¿qué dice Dios? Hagamos al ser humano a imagen nuestra, lo vamos a hacer. Eso dijo el Señor. Eso hizo Él. Las frutas, los árboles, las plantas, si están fuera de la tierra, es difícil que puedan reproducirse. Los peces fuera del agua, difícil que puedan vivir. Y el ser humano, lejos de Dios, difícil que pueda tener vida. Entonces, Dios es claro en dar las instrucciones, tenían todo lo que ellos necesitaban. Había que trabajar la tierra, sí. Dios le dijo también, usted lo puede leer aquí en el capítulo 2, se van a multiplicar. ¿Cuál era el trabajo de Adán y Eva? Multiplicarse. Ese era el trabajo de ellos. ¿Cuánto tiempo había pasado
en que Dios los creó y ellos se estuvieron multiplicando? No sabemos. Hay una intencionalidad de los autores bíblicos en que nos ha llegado este relato a nosotros, y si este es el relato que nos ha llegado, es pues de aquí que nosotros vamos a tomar buenas enseñanzas para la vida. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender? ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente como tal no es que sea Satanás. Satanás usó a la serpiente. Satanás, el diablo, puede traducirlo como adversario de Dios. Pero Dios podrá tener adversario. ¿Puede tener adversario Dios, el que creó los cielos y la tierra? Imposible. No, ¿quién podría levantarse contra Jehová Dios y tener victoria? Nadie. Ni seres creados aquí, ni los que están debajo de la tierra, ni los que están en los cielos. Pero ¿quién era este personaje? ¿Quién era? Un querubín creado para alabar, para dirigir la alabanza en lugares de autoridad, que se había rebelado contra Dios, quiso ser igual a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Él no quería quedar solo en ese dolor, en esa separación de Dios. Y él quería que el ser humano también se alejara de Dios, también perdiera beneficios, también perdiera comunión, también fuera destituido de la gloria de Dios. Y entonces viene con base de engaño. Y él no ha cambiado. Nuestro adversario, aquel que Dios le ha permitido que exista, sí, porque todo lo que Dios nos da, Él nos va a probar. Todo lo que Dios permite tiene un propósito. Entonces, ese adversario se especializa en conocer la palabra, se especializa en mentir y en venir de manera engañosa, en hacer que tú y yo desobedezcamos a Dios, desobedezcamos los límites y las órdenes que Dios ha puesto para que exista todo en mejor orden. ¿Para qué? Para que nos vaya mal a nosotros, para que nosotros no podamos tener comunión con Dios. Esa es la especialidad de nuestro adversario. Mentir y hacer como que faltarle a Dios, desobedecerle, es algo sencillo. Como que eso es algo que todo el mundo hace, pues no hay problema. Viene él, usa la serpiente, así como usó a Judas también, porque el enemigo usa a los animales, puede usar a las personas, claro. Pero en este caso usó a la serpiente, que era astuta. ¿Cómo era que si podía hablar, si podía volar? Eso después vamos a tener que investigarlo mejor. Pero dice que más que todos los animales del campo. Y esta serpiente le dice a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. No, le dijo: puedes comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese es del que no vas a comer. Entonces, lo primero que hace es decirle una mentira. Pero después le sigue diciendo. Y la mujer le responde también con una gran confusión. Le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. Y eso no fue lo que Dios le dijo. No era, ya ella está poniendo ni lo tocaréis. No comas ni tampoco lo toque. Eso no era lo que Dios estaba diciendo. A veces nosotros pensamos que el enemigo no sabe de Biblia. Sí sabe de Biblia más que nosotros. Posiblemente. Y entonces viene ella y le dice, la serpiente a la mujer: no vas a morir,
sino que Dios sabe que el día que de él comas, vas a ser como Dios, que vas a conocer el bien y el mal. ¿Y eso sería verdad o sería mentira? Mentira, ¿por qué? Sí iban a morir. ¿Qué había dicho Dios? Si lo haces, come. Si lo comes, perdón, vas a morir. O sea, la muerte entró al mundo por Adán. Eso también está en las cartas del Nuevo Testamento. Lo podemos buscar. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros a veces tenemos tiempo para platicar con el adversario? Tenemos tiempo para escuchar cosas que no nos van a edificar y que parecen inofensivas. Miren, algo que también el enemigo se especializa es en hacer que tú no prestes atención a las autoridades. Ya sea un pastor, una pastora, pero también las mamás son autoridad, los padres son autoridad. Los maestros son una autoridad, la policía a nivel de gobierno, a nivel de país, a nivel de ciudad, a nivel de iglesia. Dios estableció la autoridad. Hay cosas que Dios no las pregunta. Él dice así es y así son sus leyes y así debemos de permanecer en obediencia. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Busca cómo sutilmente comenzar a que se cuestione la autoridad. Eso fue lo que hizo aquí Satanás. Que se comenzara a cuestionar lo que Dios había dicho y cómo lo había dicho. Y cuando usted abre la puerta para que se cuestione lo que una autoridad ha dicho o hace, entonces usted también puede estar cometiendo un gran error. Espero hacerme entender. No murmuremos de las autoridades, no nos burlemos, ni en tu casa, ni en tu carro, ni aquí, ni en ningún lugar. Porque eso no es bueno para nosotros. Dios nos da instrucción en su palabra. Dios nos ayuda. Dios nos da todo lo que tú y yo necesitamos. Y donde también está un problema serio, en aquello que conocemos como iniquidad. Son aquellos deseos profundos por los que tú y yo podemos ser tentados. El enemigo no va a venir a tentarnos en algo que tal vez tú y yo no tenemos interés. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras necesidades. Y entonces por allí viene. Si es de reconocimiento, tal vez te dicen muchas palabras bonitas y usted se lo cree todo, ¿verdad? Porque es bonito que a uno le reconozcan. Pero si también usted tiene un alma rota, un alma enferma y alguien te rechaza una y otra vez, también es instrumento del enemigo para que tú creas que tú no tienes valor. Para que tú creas que ya no tienes nada que hacer, que no te puedes levantar. Para que tú creas que tu vida está terminada. ¿Cuántas mentiras a las que estamos expuestos aún como pueblo de Dios? Es un hecho, es una realidad que el pecado existe y es todo aquello que nos aleja de Dios, que le dice a Dios, sí, está bien, pero tú dijiste esto, tú enseñas esto, pero yo voy a hacer y voy a decir y voy a guiar mi vida de esta otra manera. ¿Conocen a alguien así? Ni me diga. Yo no conozco mucha gente así. Gracias a Dios. La mujer que también ha sido tan apedreada, pudiéramos decir, ella miró algo bueno y lo quiso compartir. Ella miró algo que no dice aquí que era un mango, no dice que era una manzana, dice que lo tomó
conversó, dónde estaba ella, por qué estaba sola, dónde estaba Adán. Son muchas preguntas que nos pudiéramos hacer. ¿Por qué se puso a conversar? Ella quería conocer algo más. Pregúntese todas esas cosas, anótelas y después las podemos seguir revisando, porque este es un tema que no está terminado, apenas lo estamos iniciando. Mi hermano y mi hermana, necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados. El enemigo, el mismo que estaba aquí con Eva, ¿se acuerdan ustedes a quién más buscó para también tergiversar la palabra? ¿A quién? Alguien que se acuerde. A Jesús. Muchas gracias, Amir. Al mismo Jesús buscó cómo tergiversarle la palabra. ¿Y con qué le respondió Jesús? Con la palabra de Dios. Entonces, si tú y yo no leemos la Biblia, no la conocemos, cualquier cosa que nos digan del YouTube, un maestro, una maestra, hasta un pastor, una pastora, un líder, y nos dice que eso es bíblico, no sabemos si no estamos estudiando, si lo está tergiversando o no. Hay maneras de que la gente quiere a veces, y se han dado tantos casos, de manipular la palabra. Hablaba esta mañana con mi esposo y me decía, cuando alguien dice que el hombre es cabeza del hogar, y es verdad, eso la Biblia lo enseña, pero cómo se ha usado esa parte de la palabra para humillar, para violentar a la mujer. Y aquí estoy aprendiendo que Dios le habla al varón, y es al varón al primero que le pide cuentas. Porque ¿sabe cuál es el segundo punto aquí? Todo pecado tiene consecuencias, libertad y derechos, pero con responsabilidad. De todo lo que tú hagas, tú eres libre para hacerlo, sí. Pero sepa que seguramente van a haber consecuencias de inmediato, a mediano y a largo plazo. Porque el pecado dice, visita las generaciones, de generación hasta la cuarta generación. Por eso miramos familias, que es un pecado que va marcando esa familia. Una situación que va marcando. Si es el alcoholismo, a veces está en hombres y mujeres. Si es de violencia, ahí está esa situación adversa marcando a las familias. Y miramos cómo se repite. Si es de familias rotas, ahí está, de generación en generación. Sabemos que las palabras pueden contaminar el ambiente físico, nuestro cuerpo, todo donde vivimos, el país, lo sabemos. Entonces, ¿qué cosa cuando decimos pecado? Porque eso es algo como raro, que no se habla mucho de eso. Es aquello que no le agrada a Dios. Ay, que si beber, que si fumar, que si bailar pegado. Pregúntese usted, eso es cosa suya, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no habla de fumar, por ejemplo. ¿Y te hace daño fumar a tu cuerpo? Pregúntale, ¿te hace daño a tu bolsillo? ¿Te hace daño moralmente? ¿Le hace daño a tu congregación? Sí, porque si uno quiere agarrar la Biblia y manipularla, pues entonces, no, es que eso no existía. Pregúntese. ¿Qué es lo que te motiva a hacer las cosas? Porque puedo decirle a alguien, Dios te bendiga, y ni siquiera llamarle la atención. Y a lo mejor estoy haciendo algo con una intención más mala. Entonces, hasta las intenciones, Dios las conoce, las examina. Todo pecado tiene consecuencias. El enemigo es el primero que te va a animar para que tú hagas cosas que no son buenas. ¿Y sabe qué pasa cuando ya las haces? También es el primero en publicarlas. Es el primero en publicarlas. Él te anima, mátalo.
pégale, róbale. Y cuidado, él mismo está buscando cómo filmarte. Para cuando tú caes, destruir. No viene a jugar, él no viene a entretenerte un ratito, así comienza. Pero después su fin es de destrucción. ¿Cuánto hubiera querido yo a la edad de ustedes estar escuchando una reflexión, una palabra así? No lo desperdicien porque no tenemos la vida comprada. Es en serio. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva? Ellos dijeron, sí, tú dijiste esto, pero ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Se pudieron quedar donde estaban? Es como ese papá que el hijo dice, el papá le dice, aquí se entra a tal hora, aquí se come a tal hora, o aquí hay reglas que son así, así, así. Pero el hijo dice, no, yo no las voy a cumplir. Y entonces, ¿qué hace el papá o la mamá? Bueno, ok, que me le vaya bien. O el hijo lo hace también y se va. Entonces eso es lo que pasa aquí. Dios está diciendo, ¿es así o te vas a tener que salir? Porque Dios es fiel. Cuando Dios dijo, van a morir, es porque así va a ser. Dios cumple lo que promete. Dios es fiel, Dios es real. Entonces, dice, bueno, ¿qué comieron? ¿Qué hizo Dios? ¿Los dejó a donde estaban? Los sacó. Entonces a veces, ¿por qué pensamos que los pastores tenemos que dejar un caos? ¿Por qué? ¿Por qué si yo le tengo que volver a decir algo a este niño, le voy a decir, mira, aquí está la puerta, y se lo voy a decir con autoridad? ¿Por qué? Si es hasta bíblico. ¿En serio? ¿Qué hizo Dios? Les dijo, oh, no importa, mis muchachitos. Cuando tú has hecho algo malo, has tenido que asumir tus consecuencias, ¿sí o no? ¿Nos han gustado? No. Dios pronuncia juicio sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. Y su juicio nos afectan a todos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el pecado destruye, mis amados hermanos y hermanas. Destruye las vidas, destruye las familias, destruye las relaciones. A veces usted perdona, pero ya no hay una reconciliación. Tiene que haber mucho amor, tiene que estar el Espíritu de Dios allí. Hay matrimonios que se han separado, pueden perdonarse, pero ya no se puede convivir. ¿Conoce usted alguna relación rota por pecado? ¿Sí? Por mentira, por traición, por venganza. Yo también. ¿Conoce usted alguna vida destruida por el pecado? Y a veces desde jovencitos. La separación de Dios es la consecuencia más grave de haber pecado. Esa sensación de que Dios está lejos, que Dios no te escucha, que Dios no te ha perdonado. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva cuando habían fallado? ¿Qué hicieron ellos? Se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, que ellos podían estar desnudos. Ellos tenían una labor, era multiplicarse. Seamos claros. Entonces, de pronto se dan cuenta que están desnudos. Dios los busca. ¿Y cómo estaban cuando Dios los busca? Ellos se buscaron cómo hacer algo para taparse y se estaban escondiendo de Dios. Cuando tú y yo sabemos y le fallamos a Dios, no es que nos parecemos a estos dos personajes bíblicos. ¿Qué es lo que hacemos? Queremos alejarnos de Dios y de las personas. Y decimos, no, es que en la iglesia no me entienden, es que en la iglesia me van a murmurar. No, es que en la iglesia me dejaron solo.
es que allí están los santos. No, aquí estamos los rotos, que Dios nos ha cosido de mil maneras, que Dios nos ha levantado de mil maneras, por su misericordia, por su gracia. Pero cuando le fallamos a Dios, le echamos la culpa a otro. ¿Qué hizo Adán cuando Dios le preguntó? Porque lo acabamos de leer. Aquella mujer que antes le había dicho hueso de mi hueso, ahora le estaba diciendo esa que me diste. Ella es la culpable, porque Dios lo buscó. Dios lo buscó y ¿sabe qué le preguntó Dios? Versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Cuando se habían alejado, se habían apartado, habían querido tapar su desnudez por sí mismo, Dios llamó ¿a quién? Léalo conmigo en el 9. ¿A quién llamó Dios? Al hombre. ¿La mujer era responsable? Sí, también tenía una cuota de responsabilidad, pero ¿por qué llamó al hombre? Para los que dicen es por culpa de Eva. Yo no veo aquí diciendo a Dios por culpa tuya, Eva. No, en serio. Yo veo a Dios llamando al hombre y diciéndole, ¿dónde estás tú? Es decir, Dios te dio la vida, Dios te creó, Dios te dio facilidades, Dios te dio la familia, trabajo, relaciones. Un día le vamos a dar cuentas a Dios por lo que Él nos ha dado. Y nos va a preguntar, ¿dónde estás tú? Ponle tu nombre allí. Yo lo estoy poniendo el mío. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás en relación a lo que Dios te ha dado? ¿Dónde no es un lugar físico? No me vaya a decir, ay, que yo estoy aquí en Siervos de Cristo. Sí, yo ya eso ya lo sé. Pero ¿dónde estás tú en relación a Dios, a lo que Él te ha dado, a lo que Él ha puesto en tu mano? Él no te va a pedir cuenta por mis hijos. Eso me lo va a pedir a mí, a mi esposo. Él te va a pedir cuenta de lo que haces con tu mamá, con tu maestro, con tu pastora, con tu vida, con tu carro, con tu familia, con tu dinero, con tu tiempo. Te va a preguntar, ¿dónde estás tú? ¿Lo podemos esconder de Dios? Aquellos se fueron a esconder. ¿Cuánto nos parecemos a ellos, verdad? Muchísimo. Pero la tercera parte de esta reflexión dice la promesa de redención. ¿Sabe? Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Porque en medio de ese caos, de esa separación, es Dios el que busca a estas personas y les hace un vestido diferente. Tuvo que matar un animal para hacerle una ropa de cuero. ¿Y sabe qué está simbolizando? Ese es el primer sacrificio para proveer, tapar la desnudez, la vergüenza. Allí está simbolizándose ya el sacrificio de Cristo. Tuvo que haber un sacrificio para tapar la desnudez, la desobediencia del ser humano. A pesar de que se habían ido lejos, a pesar de que habían desobedecido, a pesar de que se habían escondido, a pesar de que no estaban buscando a Dios, ¿qué hace Dios? Los buscó, proveyó para ellos. Y aunque los sacó del Edén, Dios les cubrió su desnudez. Dios proveyó. Y aún así lo siguió protegiendo, ¿o no? Lo siguió protegiendo. Puso allí a alguien para que cuidara el otro árbol, que era el de la vida, para que no fueran a tener vida eterna en la maldad, en el bien y en el mal. Dios actuó con misericordia aún en medio del juicio. Por eso hoy tenemos misericordia gratuita para todos. Hoy es el día aceptable. Él te ha mirado como nadie. Él sabe lo lejos que nos hemos ido.
Él sabe hasta dónde hemos roto sus leyes, sus mandatos. Él sabe que hemos hecho nuestro propio esfuerzo para tapar nuestra desgracia, nuestro fracaso, porque así somos nosotros. No queremos que vean nuestro dolor, nuestras metiduras de patita. Bueno, eso no es para nosotros, ¿verdad? No somos seres humanos, pero no quiere que veamos, nosotros no queremos evidenciar nuestros fracasos, nuestros errores. Por naturaleza no queremos. Pero eso ha sido un impedimento para que Él nos busque. ¿Qué le dice Él a Eva? Que es la portadora de la esperanza también. Le dice en el versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso fue a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto fue versículo 15, diciéndoselo Dios a la mujer. Y también aquí dice, está diciendo, tú le vas a herir, ¿dónde? En la cabeza, pero ella te va a herir en el calcañar. Y también a la mujer dijo, multiplicaré en gran maneras. A ver, voy a volver al 15, 14. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Si es a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, ¿la de quién? La de la serpiente, la del diablo, y la simiente suya, la humanidad. Esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. ¿Quién va a herir en la cabeza? La simiente de la mujer le va a herir en la cabeza al enemigo. Y ella le va a herir en el calcañar. ¿Por qué? Porque sí hizo que también el ser humano, Cristo tuvo que ir a la cruz. Y pensó que con eso ya estaba todo terminado. O sea, aquí hay una promesa de victoria, hay una promesa de redención, hay una esperanza. Y si tú pensabas que ya tú te has ido tan lejos que lograste cubrir tu desnudez con aquellas hojas de higo y que ya Dios no te va a encontrar, déjame decirte que eso no es así. Él te busca, Él te encuentra, Él sabe perfectamente dónde tú estás, cómo tú estás, y Él nos muestra su misericordia una y otra vez mientras tenemos vida. Y es más, no nos ha pagado conforme a nuestras faltas, no nos ha pagado conforme a nuestros desastres. Por eso es que cantamos la bondad de Dios, porque solo Él puede amarnos de esa manera. Solo Él puede ayudarnos de esa manera. Solo Él puede tener un gran propósito en nuestra vida. No es que somos así los papás con nuestros hijos o las mamás. Nos han fallado. ¿Y qué hace usted cuando se porta mal su hijo o su hija? Habla con él, le pone una disciplina, le enseña. Si le dice algo, se lo cumple, me imagino, ¿verdad? Pero no lo deja. Así es Dios con nosotros. No merecemos su amor, su gracia, pero aún así Él se hizo un ser humano y nos buscó y nos quiere vestir de ropas finas y nos cubrió con su sangre y dijo, no, en su lugar voy a estar yo. Ciertamente el ser humano murió y ciertamente Dios ha provisto redención y salvación gratuita para nosotros. Dios es fiel, Dios es real. Y yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que el pecado siempre va a tener consecuencias. Siempre.
que hay esperanza también en Cristo, porque Dios no ha cambiado, y que hoy es un día especial donde tú puedes tener vida eterna, donde tú puedes recibir salvación. Hoy es un día para alcanzar misericordia. Definitivamente. Hoy es un día para decirle al Señor, gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque me has amado. Ponte sobre tus pies y habla con Él.